Muchas gracias, Marisol. Ok, ¿se supone que ella se ve la pantalla o no? Sí, Excelente, voy a empezar a grabar. Ay, espérenme tantito. Ya está grabando, ¿verdad? Espérenme. Sí, bien, ya está grabando entonces. Se supone que ya se ven, que todo está tranquilo. Y vamos a iniciar entonces, chicas y chicos, hermanas y hermanos, con la clase. Entonces, pues recordamos lo que nos compartió la semana pasada nuestra hermana Marisol. Esta, esta diferencia que existe entre cristianos espirituales y cristianos carnales. Habíamos mencionado, o más bien Marisol nos mencionó, que existen diferencias entre esto y esto. Es decir, el mundo está dividido entre cristianos y no cristianos. Pero dentro de los cristianos podemos hablar que existen estos, que son carnales y que son espirituales. En realidad, cuando uno ve comentarios sobre esto, sabemos que todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, todos. No se puede ser cristiano o salvo sin tener el Espíritu Santo, de tal manera que el cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo. El problema es que no siempre vive como debería. No siempre hacemos las cosas que agradan a Dios, no siempre amamos a Dios, no siempre lo obedecemos. Aunque tenemos la presencia del Espíritu Santo, muchas veces damos lugar a la carne. Y obviamente los no cristianos, pues no tienen el Espíritu Santo en ellos y por lo tanto no pueden vivir la vida que nosotros tenemos. En el final del capítulo 2, Pablo dice que las personas que son cristianos, pues hablamos la sabiduría de que viene de lo alto, la sabiduría que es de Dios. Sin embargo, aquellos que no son cristianos no pueden entender estas cosas porque no tienen esta sabiduría divina, solamente tienen la sabiduría humana y el Espíritu Santo no les muestra a ellos la mente de Cristo. Entonces el capítulo 2 termina con eso, diferenciando entre los cristianos y los no cristianos, diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo, pero necesitamos nosotros ir en crecimiento. En nuestra espiritualidad necesitamos darle lugar al Espíritu Santo para eliminar la carne, sabiendo que no lo vamos a lograr en esta vida, pero para afrontarlo lo más posible y entonces permitir que el control del Espíritu Santo vaya creciendo cada vez más. Es lo que estamos buscando, que el Espíritu Santo nos controle cada vez más. MacArthur decía en alguno de sus sermones que pues él ha sido cristiano por mucho tiempo y que el ministerio que él ya lleva, que ya lleva como 50 años de ministerio, le ha permitido algo. Él ha visto muchas enseñanzas falsas, muchos cristianos, por así decirlo, que enseñan pura tontería y lo que hacen es mantener al pueblo o al pueblo de Dios con biberón, vamos a suponer que esto es un biberón, y le mantienen así dando leche por toda la vida al cristiano y tristemente muchos lugares del mundo los maestros, los pastores, los líderes mantienen con leche a sus feligreses, a los congregantes. Y él decía, ¿es bonito ver a un bebé? Claro, es siempre hermoso ver a un bebé, pero si ese bebé ya tiene 20 años, pues ya no está tan bonito. Decimos, algo está medio raro con ese bebé de 20 años y no puede seguir así. Lo mismo es con el cristiano. Si un cristiano ya lleva mucho tiempo en las escrituras, ya lleva mucho tiempo congregándose, lo normal, lo que está bien es que crezca, que se desarrolle, que pueda tener hijos. Eso es lo normal en cualquier persona, así debería ser en el ámbito cristiano. Entonces, esa comparación que él pone, pues me parece bastante buena. Un bebé es bonito, sí, pero ya de 20 años ya no está tan bonito. Decimos que hay algo raro y con un cristiano podríamos decir lo mismo. Después de ese tiempo ya se espera que ellos crecieran. Entonces, los cristianos de Corinto ya debieron haber sido con una vida espiritual manifiesta. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó Pablo enseñándoles las escrituras? 18 meses. Y después de que Pablo estuvo con ellos, llegó Apolos.
Y Apolos era una persona que era muy elocuente, hablaba muy bien, daba unas clases, me imagino que tremendas. Y después de haber tenido a Pablo 18 meses y haber tenido a Apolo, ya se esperaba que los cristianos en Corinto hubieran crecido. Sin embargo, tenían un gran problema que mostraba que eso no había ocurrido, que es la división. Entonces, había en la iglesia divisiones. Desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante, nos dio Pablo la condición espiritual de los corintios. Él les decía, ustedes están diciendo que unos le pertenecen a Apolos, otros siguen a Pedro, otros siguen a Pablo, otros siguen a Cristo, y Pablo les decía, eso no puede ocurrir porque Cristo no está dividido. Cristo es el que murió en la cruz, Cristo es el que debemos seguir todos, y nosotros entonces solamente somos Apolos, Pedro o Pablo, siervos de Cristo. Entonces, ahonda un poquito más aquí en el capítulo 3. Y como Marisol nos estaba mencionando, ellos estaban actuando simplemente como niños. Entonces, cuando ustedes hablan de un niño, ustedes saben que este niño, mientras está creciendo, su naturaleza va a ser el pelear, el tener divisiones, el pelear por cualquier cuestión. Esa botella es mía, no, esa mamila es mía, no, ese mi papá es más inteligente que el tuyo. Y empiezan a pelear por cuestiones así. Sigue creciendo el niño y cuando llega a la adolescencia sigue peleando, porque la naturaleza del humano es así, pelear. Entonces, llega a la adolescencia y empiezan a pelear. No, mi universidad es mejor que la tuya. No, mi equipo es mejor que tuyo. Cuauhtémoc Blanco es mejor que el Chicharito. El América es mejor que el Chivas. Y empiezan a pelear por puras tonterías. Después de la adolescencia se convierte en adulto la persona y sigue peleando. No, que a mí me gusta el color verde, a mí me gusta el color morado. Van manejando, se les cierra a alguien, le dicen de groserías, le recuerdan a su 10 de mayo. Todo lo que pasa es pelear y pelear y pelear. Ya es adulto, pero decide casarse. Ya los esposos sabemos que pelean. Bueno, los esposos pelean por todo. Entonces agarran cualquier pretexto para estar peleando en los esposos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. El humano va a pelear. Desde niño está peleando. La adolescencia pelea. En la vida adulta pelea. Se casan y siguen peleando por cualquier cuestión. Y se pueden morir peleando. Entonces, al humano, la naturaleza normal, el corazón del humano, trae adentro las divisiones, las disensiones, los pleitos, porque todo eso está cargado de pecado. Entonces Pablo les dice, oigan, se supone que cuando ustedes iban pues a iniciar el cristianismo, pues se entiende que traen este bagaje del mundo en el que hay pleitos, iras y enojos, pero ya no son niños en las cuestiones espirituales, necesitan ir creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces Marisol nos mencionaba que estos corintios, aunque ya deberían haber recibido carne pura, solamente Pablo les decía, ustedes se comportan como niños, porque al estarse peleando parecen igualitos a unos niños, muestran su inmadurez con las peleas. Entonces, Pablo les dice, yo les hubiera querido dar carne, pero solamente les puedo dar leche. Y como bien nos decía Marisol en la clase pasada, la cuestión de darles carne o darles leche no es enseñarle una verdad u otra verdad, es la misma verdad solamente a un nivel más profundo, la carne. Entonces, Pablo decía, yo quisiera poder hablarles como a maduros, pero no lo he podido hacer porque ustedes todavía son niños y eso no está bien. Entonces, Marisol nos había leído los primeros 6 versículos, perdón, los primeros 5 versículos y terminó con esto. Nos decía, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Solamente son siervos a través de los cuales ustedes vinieron a creer como el Señor le concedió a cada uno en esa tarea. Eso es lo que nos decía ese versículo. Entonces, Marisol concluyó la clase pasada diciéndoles, ok, ustedes peleando muestran su inmadurez, que son niños, pero el ser niños, pues no es algo bueno. Yo quisiera que creciera. Y ustedes se pelean por quién es mejor, Apolos o Pablo. Porque pareciera que fuera así como una lucha en un ring, quién es mejor, quién va a ser más poderoso, Apolos que es más elocuente, Pablo que fue el que fundó la iglesia. En realidad, ¿a quién iban a seguir? Y Pablo les dice, oigan, en realidad nosotros, tanto Apolos como yo, no estamos peleados, no se trata de dividir a la iglesia entre quién van a seguir cada uno de ustedes, sino significa que nosotros dos lo único que somos son siervos. Siervos que Dios utilizó para su obra. Entonces, vamos a tomar estos versículos que nos terminó de decir Marisol y tenemos esta partecita. Dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros
somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Ya hablamos de esta buena noticia que dijimos es el evangelio o evangelion, como lo mencionan algunos autores. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Entonces, trae a la mente todo lo que Jesús les había mencionado en algún momento a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes se sientan así como que muy grandes, solamente se van a dar cuenta que son unos siervos inútiles. Siervos inútiles somos, decía Jesús, porque hemos hecho solamente lo que nos encargó Dios. Entonces, Pablo y Apolos habían recibido una encomienda de Dios. Ellos habían recibido la tarea de predicar la buena noticia o el evangelio a los creyentes, a los que ahora ya eran creyentes en Corinto, y entonces Pablo les dice, yo no soy nada, solamente soy un siervo, un esclavo de Dios. Eso es lo que les concluye Pablo y les dice, si hay algo que se haya logrado es porque nosotros somos siervos de Dios. No somos Dios, no somos el patrón, no somos aquel que manda, solamente somos siervos. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿cómo te atreves a fijarte en Apolos o cómo te atreves a fijarte en Pablo? Y noten ustedes que ese problema en la iglesia actualmente se presenta con mucha frecuencia. Hay muchas personas que van a idolatrar a los líderes y por eso Pablo menciona tanto los nombres de él, de Pedro incluso y de Apolos, porque actualmente si la iglesia detecta a un líder o a un pastor o a un diácono o a un maestro y dicen, oh, este tiene un doctorado, este sí se la sabe, este fue al seminario de tal lugar, idolatran a esa persona, al líder, al pastor, al diácono, al maestro, a quien sea, en vez de poner su mente en Dios. Eso es lo más fácil que hacen los cristianos. Entonces, muchos de los problemas en la iglesia hay porque se olvidan de que el pastor o el líder o el diácono o el maestro o el siervo o el misionero, lo que sea, son solamente siervos de Dios. Lo bueno es que estos dos siervos, Apolos y Pablo, habían hecho un buen trabajo y a través de ellos el resultado fue que los de Corinto creyeron en el Evangelio. Entonces, solamente el trabajo de estos líderes, pastores o maestros va a ser el mismo, enfocarnos a que creamos en Cristo, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenían como objetivo estos líderes. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es siempre poner nuestra mirada en Dios. Versículo 6. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Creo que está apagado su micrófono. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién plante o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Muy bien, gracias, Rebe. Nos está diciendo aquí Pablo, uno hace una cosa y otro hace otra cosa. Entonces, nos dice aquí, en la tierra, porque va a tomar este ejemplo de la tierra, Pablo dice, yo planté la semilla, es decir, yo sembré el evangelio en ustedes. Y lo que hizo Apolos fue regarla, echar la agüita para que esta semilla germinara. Pero en realidad lo importante, el trabajo arduo, lo hizo Dios. Dios fue el que les dio el crecimiento en sus corazones para que de esa semilla saliera esa planta. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes pueden enfocarse en lo que yo hice o lo que Apolos hizo, y esta palabra es brutal, pero, es decir, olvídense de lo anterior, pongan atención a lo que sigue. Fue Dios quien la hizo crecer. Esa semilla germinó y creció gracias a la obra de Dios. Entonces, la mente debe estar enfocada obviamente en la obra de Dios. Y Pablo sigue con su argumento y les dice, no importa quién planta o quién riega, es decir, lo que haya hecho Apolos como regar o Pablo para poner la semilla ahí, ¿qué les dice? ¿Es importante? No, les dice, no importa, sino que lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Entonces, Pablo pasa aquí de ser un simple siervo y les dice, no pongan su enfoque en mí, pónganlo en Dios. Es como cuando ustedes han ido a alguna plaza a, a ver, por ejemplo, no sé, los hallazgos o las hazañas que haya hecho algún héroe. Y entonces ustedes van a ver una estatua de ese héroe, ya sea
en su caballo, o sea, una estatua con las manos cruzadas o alguna cosa que quiera la gente transmitir y decir, esta persona fue brutalmente buena, esta persona hizo esto, esta persona hizo el otro. Pero algo que en un sermón escuché es que nadie, supongamos que esta persona tan eminente fue un constructor. Nadie dice, ay, pues, ¿sabes qué? El cincel de esa persona o el martillo de esa persona, vamos a hacerles un monumento. O vamos a hacerle un monumento a la brocha de ese pintor. ¿No? Porque en ese momento estarían exaltando al instrumento, al cincel, al martillo, a la brocha, en vez de exaltar al autor de una obra, a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, lo que sea. No se exalta al instrumento, se exalta a la persona, se exalta lo que hizo esa persona. Entonces, Pablo es como si les estuviera diciendo, dejen de poner sus ojos aquí. Nosotros somos solamente instrumentos. Pablo, Apolos y yo somos brochas, somos cinceles, somos martillos, somos una regadera, somos una manguera, sea lo que sea. El importante aquí es Dios. Él hizo la hazaña de permitir que la semilla que yo planté y que Apolos regó creciera. Pero le dice Pablo, no se aferren en eso, no importa lo que hicimos Apolos o yo, lo que importa es que Dios hace crecer la semilla. Por favor, alguien que me lea versículos 8 y 9, los tienen en la pantalla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Gracias, Marisol. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es muy sencillo. Apolos hizo una parte del trabajo. Pablo hizo otra parte del trabajo. Pero Pablo les dice, no se enfoquen en lo que nosotros hicimos, pongan toda su atención en lo que Dios ha hecho, porque Él es el que dio el crecimiento, Él es el que permitió que la semilla germinara y diera el crecimiento. Muy bien, entonces no se enfoquen en ello. Pablo les dice, no importa en el versículo previo, pero aquí lo que les está diciendo Pablo es, ok, estas personas que trabajaron lo hicieron juntos, lo hicieron en armonía. No se trataba de que estuvieran en contra uno de otro, no era de quién es mejor instrumento, porque no se ponen a pensar quién es mejor, el martillo o el cincel, o la brocha o el hacha. No, lo que importa es que trabajaron en conjunto, es decir, en el mismo equipo, con un mismo propósito de agradar a Dios. Entonces, les está diciendo, el que planta, o sea, ya sabemos que fue Pablo, y el que riega, que ya sabemos que fue Apolos, trabajaron en conjunto con el mismo propósito, tenían la misma iniciativa, la misma meta, y Pablo les está diciendo, aunque eso no importa, porque en realidad lo que nosotros hagamos o no hagamos no tiene importancia, aún así Dios es bueno y les dice, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Entonces, si Dios le había encomendado algo a Apolos y Apolos fue un fiel ministro de eso, entonces Dios le va a dar, ay, perdón, su recompensa merecida a Apolos. Si Dios le encargó otra cosa a Pablo y Pablo fue diligente en cumplir esa encomienda, entonces le está diciendo, Dios se va a encargar de darle la recompensa. Y aquí es un punto importante que más adelante en el mismo capítulo 3 habla de esas recompensas. Va a cambiar un poquito el tema, como lo ven acá, va a dejar a un lado la analogía de la semilla y ahora les va a decir, nos vamos a enfocar en un edificio. Pero el punto hasta el que vamos aquí es que cada uno será recompensado. Dios le va a dar un regalo, un galardón, un premio por lo que haya hecho Pablo y por lo que haya hecho Apolo, por su propio arduo trabajo. No es decir, ay, Pablo, pues es que mi papá trabajó mucho y yo me merezco algo. No, Pablo les está diciendo, por lo que yo haga o por lo que Apolos haga o por lo que cada uno de ustedes haga, por eso Dios les va a dar una recompensa. ¿Por qué? Porque les dice, ambos somos trabajadores de Dios, tanto Apolos como Pablo. No es de quién es más, quién es menos, con quién se tiene que ir, por qué la iglesia se tiene que dividir con uno o con otro. No, le está diciendo, los dos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Es decir, los corintios eran esa tierra, Pablo puso la semilla, ya sabemos que Apolo echó agüita, pero el que dio el crecimiento, dijimos, fue Dios. Entonces,
Mientras Apolos y Pablo estuvieron trabajando juntos, cada uno hacía lo que tenía que hacer y por eso Dios los va a recompensar para que los corintios recibieran bendición. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Nosotros como siervos de Dios debemos hacer lo que nos toca. A veces estamos pensando, ay Dios, revélame tu voluntad, muéstrame el camino que debo seguir, muéstrame qué decisión debo tomar, pero ya la tenemos en las Escrituras. Dios quiere que trabajes en su obra. Y tal vez Él te dio un corazón para ser maestro, tal vez Él te dio un corazón para cuidar a los niños, para ser misionero, para ser pastor, no sé. Dios te ha llamado a algo que tú sabes, o sea, no es algo que yo te pueda decir, ¿sabes qué, Maura? Dios te ha llamado para eso. No, yo creo que tú sabes, cada uno sabe la obra a la que Dios los ha llamado, y cuando uno hace el trabajo de manera diligente, nos dice la Biblia, será recompensado, teniendo en mente que hay que bendecir a aquellas personas que Dios mandó a bendecir. Y entonces Pablo cambia esta analogía y les empieza a decir ahora que todos son el edificio de Dios. Y va Pablo, entonces, en los siguientes versículos, a hablar de cómo se debe levantar ese edificio de Dios, esa iglesia, cómo debe tener su cimiento bien fuerte y cómo el edificio se va a ir levantando. Entonces, con todo esto en mente, Pablo les está diciendo, ya ven, los importantes nunca fuimos Apolos y nunca fuimos Pablo. ¿Alguien que me ayude con este versículo, por favor? ¿Nadie? Ah, perdón, es que la pantalla se paralizó. Perdón, ¿ahora sí se ve? Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Újule, este versículo es brutal y quizá con esto podamos terminar el día de hoy, chicas y chicos. Noten todo lo que Pablo les ha estado diciendo. Es decir, llegó con los corintios eran muy mundanos, pasó con ellos 18 meses, después de esos 18 meses se esperaría que ya fueran adultos, pero no eran adultos, sino que eran niños. Y Pablo les tuvo que hablar como a niños. ¿Cómo mostraban que eran niños? Pues era muy sencillo, porque había divisiones. Unos seguían a Apolos y otros seguían a Pablo, y ya sabemos por el capítulo 1 que otros seguían a Cristo y otros seguían a Pedro. En este último capítulo les dijo, Apolos y Pablo son solamente siervos, no se tienen que enfocar en ellos, cada uno recibirá su recompensa conforme Dios lo ha mandado, pero el objetivo es que ambos en conjunto trabajen para la gloria de Dios, para la obra de Dios y edificar la iglesia de Dios. Entonces, Pablo les estuvo diciendo que eran como una semilla que él había puesto en su corazón y que Apolo regó, pero que Dios dio el crecimiento. Y ahora la imagen que toma de aquí Pablo es bien diferente, como les decía en la diapositiva anterior. Lo que hizo fue decirles que hay unos cimientos, una base, un fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Entonces, para que Pablo pudiera trabajar, nos dice en el versículo 10, quiere decir algo. Dios le dio una gracia. Esta frase es tremenda, porque hay veces que yo se los puedo decir así de manera personal, y yo creo que los pastores en la sierra también que van a ver estos videos se han sentido alguna vez así. Dicen, ay, ¿por qué me puso Dios como líder? ¿Por qué me puso Dios en ese lugar si nada más me trae lágrimas? Los hermanos solamente me critican, me están diciendo groserías, los hermanos están enojados, piensan que yo estoy haciendo algo mal en la iglesia, piensan que yo soy el malo, que soy el demonio, y yo hago lo que más puedo, no me puedo zafar de las responsabilidades de la iglesia. Y a veces pensamos que la gente nos ve como pues, las personas villanas, las personas malas en la iglesia. Pero Pablo no les dijo eso, no les dijo, oigan, yo me siento muy triste por ser líder, por haber sido misionero, por haberles presentado el Evangelio, sino que Pablo les dijo, a mí Dios me concedió una gracia, algo que yo no me merecía. Es un regalo que Dios me dio. Entonces, el ministerio que tenía Pablo, el ministerio que tienes tú como joven, señorita, como pastor, como líder en la iglesia, es algo que Dios te ha confiado por alguna razón. Yo no sé qué vio en nosotros, en nuestro pequeño cerebro, en nuestra pequeña capacidad, pero por algo Dios te puso ahí. Dios te dio esa gracia. No dice Dios me dio una carga, no dice Dios me dio una obligación, dice Dios me dio una gracia. Y por esa gracia que Dios le dio a Pablo, él dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿Qué quiere decir? Sembró la semilla. Es la misma imagen. Pablo
puso la semilla ahí adentro. Es la base del edificio. Entonces, la palabra que utiliza Pablo aquí como un experto en construcción, uno podría decir, pues se refiere a un arquitecto, pero va más allá de esa palabra. Un arquitecto podría simplemente diseñar el edificio, pero Pablo fue más allá. No solamente hizo el plan para ir a Corinto, sino que él mismo contrató a la gente. Es como si fuera un arquitecto y un contratista juntos. La palabra que utiliza en el griego aquí hace referencia a que Pablo se manchó las manos, que Pablo le metió power para poder poner el cimiento. No solamente diseñó, no solamente habló de eso, sino que le echó power. Y por lo que sabemos en Hechos, pasó 1 año y medio allá en Corinto echando esos cimientos. Ahora, después de lo que hizo Pablo, todos sabemos que siguió en su viaje al resto de Grecia, y entonces dice, ahora otras personas edifican encima. Pablo puso estos cimientos, puso la semilla, pero para que este edificio vaya tomando forma, entonces otras personas tienen que ir edificando. Pero noten esto, Pablo les vuelve a decir esta palabra, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pablo en otras versiones les dice, pero cada uno mire, vigile, ponga atención de cómo está edificando, cómo está construyendo. Y como lo vamos a ver en otros versículos, podemos ocupar diferentes materiales, podemos ocupar oro, plata, bronce, piedras preciosas, heno, hojarasca, pasto, o sea, podemos ocupar un montón de materiales. Y como Pablo también nos va a decir en los versículos que siguen, todo esto será probado con fuego. Es decir, ustedes están edificando, ustedes como cristianas y como cristianos han recibido algo de Dios, una comisión que Dios les ha dado por gracia. Les dijo, comparte esto con el mundo. Y si ya lo has compartido y eres parte del liderazgo de una iglesia, entonces ponte a edificar. Echa para arriba la iglesia de Dios, pero no lo puedes hacer así a lo naco, nada más decir, pues sí, voy a edificar como Dios me dé entendimiento, como se me ocurra, o como al borras. No, Pablo te está diciendo, debes tener mucho cuidado cómo edificas. Y al tener cuidado, uno podría decir, ¿cómo he estado edificando tal vez mi propia vida o cómo he estado edificando al resto de los cristianos? Porque Pablo nos dice, yo ya puse el cimiento, ya lo que siga para arriba va a depender de otras personas. Obviamente depende el cuidado de Dios, como dijimos, de la planta que sale de la semilla, Dios dio el crecimiento. Pero en este caso, Pablo le está diciendo, cada uno de ustedes debe tener mucho cuidado de cómo edificar encima. Entonces, eso va para todos los líderes. En algún momento, nosotros podemos decir, ¿por qué Dios me puso en este lugar? ¿Por qué me puso en esta iglesia? ¿Por qué no mejor me hizo líder de otra iglesia? ¿Por qué no mejor me permitió ser cristiano hasta los 40 años y ya haber utilizado mis mejores años en otras cosas? ¿Por qué no mejor me permitió Dios hacer otra cosa y Dios me dijo que estuviera como líder, o como pastor, o como presidente, o como el director de jóvenes, o como algún otro ministerio? Bueno, Dios tuvo sus razones. Por la gracia que Dios le dio, Pablo empezó el cimiento. Y de ahí necesitamos tener mucho cuidado de cómo edificar. Entonces, saldría una pregunta. En nuestro caso, DEA, Dios es amor. ¿Qué tipo de construcción creen que se esté edificando ahí? Ustedes podrían decirme, Mario, dinos la respuesta. La verdad es que yo no tengo la respuesta. Esto lo vamos a saber cuando llegue el Tribunal de Cristo y se pueda exponer todo lo que está pasando en DEA, en el grupo de jóvenes. ¿Cuál fue tu participación como miembro del grupo de jóvenes? ¿Cuál fue tu participación como cristiano, como una persona que edificara? Porque no quiere decir solamente que esto es para líderes. Cualquier persona que es parte de la Iglesia de Cristo puede seguir edificando. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo estoy edificando? ¿Cómo está edificándose DEA? ¿O cómo está edificándose la iglesia en Cuautempan, en San Andrés, en Chililich, o en un montón de lugares que conocemos? ¿Cómo se está edificando la iglesia? ¿Estoy teniendo cuidado de eso? ¿O estoy permitiendo que algunas personas metan enseñanzas incorrectas? Algunas personas me puedan criticar sin fundamento, pensando en que todo lo hago mal y yo me desanimo por esas críticas, o estoy aferrándome a la cosa de que Dios me puso en ese lugar y yo tengo que
de manera responsable, tener cuidado en cómo se edifica. En los versículos que siguen, Pablo va a ahondar sobre esta imagen, pero nos vamos a detener aquí en el versículo 10 para que ustedes puedan seguir leyendo, decir cómo se está edificando mi iglesia local o cómo se está edificando mi propio corazón. Estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, estoy creciendo, estoy analizando lo que estoy estudiando, porque la base, Pablo nos lo va a decir, nadie la puede cambiar. La única base es Jesucristo. Esa es la base, esa es inmovible. Pero lo que se está edificando encima, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú que estás edificando, para que cuando te encuentres en la presencia de Dios, Él te diga, oye, yo te di esta gracia, te di este ministerio, te di esta bendición. ¿Qué hiciste con eso, cristiana o cristiano? Muy bien, ¿queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? No, todo claro. Todo sencillo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿le gustaría, por favor, a Vico dirigirnos en oración para terminar este tiempo? Sí, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a guardarlo en nuestros corazones, Señor. Y te pido por esta semana, te pedimos que tú nos guardes, Señor, en donde quiera que estemos, Señor. Gracias, alabado sea, Señor, y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Vico.